Kaixo denoi, hola a todos. En la segunda edición de Oiartzun Aieran hablemos sobre el rey Arturo, sobre su historicidad. Y bueno, pues comenzamos un poco a hablar sobre las fuentes escritas que lo mencionan por primera vez. Unas fuentes que sitúan al rey Arturo en el siglo V o VI, pero que se escriben ya a partir del siglo IX. Y mencionan a Arturo vagamente, unas pinceladas, diciendo que era un líder militar britano, cristiano, que luchó contra los sajones paganos y poco más, alaban su valor guerrero y poco más. ¿Qué sabemos de esa época? Bueno, pues en el siglo V, la Britania romana, un territorio totalmente integrado en el Imperio Romano, es abandonado, sí, ese territorio es abandonado, ya que el Imperio Romano tiene otros frentes militares que cubrir, más urgentes, y no puede garantizar la seguridad de la isla. Entonces los antiguos provinciales de Britania, ¿qué hacen? Llaman a los pueblos germanos, de sajones, anglos y jutos, para que les defiendan contra pictos, contra escotos, contra otros piratas. Se nos dice que estos pueblos recién llegados, estos germanos, se rebelan. No sabemos exactamente a qué se refieren. Se unen con unos britanos, entre los britanos surge una guerra y estos también participan, se rebelan contra sus contratantes. Bueno, no lo sabemos seguro. Seguramente pues, los britanos se habrían dividido en varias facciones y habría surgido una guerra. Y bueno, pues es en esta época donde esas fuentes más tardías sitúan a Arturo. Pero no será hasta ya el siglo XII-XIII cuando sepamos algo más sobre este misterioso personaje llamado Arturo. Y es que en el siglo XII-XIII, en el contexto de la literatura caballeresca, fantástica que va creándose, recuperan la figura del rey Arturo y le dotan de un mundo, el llamado mundo artúrico, donde introducen nuevos personajes, nuevos elementos, algunos de carácter precristiano, como el mago Merlín, Excalibur, su mujer Ginebra, los caballeros de la mesa redonda, y bueno, pues dotándole de un mundo artúrico un tanto fantástico, ¿sí? Que bueno, pues nada tiene que ver con la realidad. Lo más curioso es que algunos reyes de Inglaterra potencian esa literatura en torno al mundo artúrico para legitimar, para dar veracidad a un supuesto pasado glorioso y cristiano que luchó contra los paganos. Espero que os haya gustado.